¿Cómo es Dios? Su carácter. ¿Cómo nos podemos relacionar de acuerdo a ese carácter que Él tiene? ¿Cómo nos podemos relacionar con Él? Es lo que estamos meditando al meditar, al estudiar, al leer el libro de Isaías. Y estamos entrando en estos últimos capítulos de la primera sección de Isaías, en los capítulos 36 al 39, particularmente hacen como una especie de recapitulación, no sé, se le podemos llamar resumen, algunos le llaman apéndice, como de pronto recuerda algunas cosas de lo que fueron esos primeros 35 capítulos. Y así que eso lo estamos viendo dentro del contexto del tema de este mes, que es los planes de Dios son irrefutables. Y en estos últimos, repito, capítulos de la primera sección, que termina en el capítulo 39, pues estamos viendo algunos aspectos que nos enfatizan, donde podemos ver ese hecho de los planes de Dios como algo irrefutable. En esta mañana vamos a estar meditando en el capítulo 36 especialmente, y vamos a incluir algunos versículos del capítulo 37, pero como les decía, tratándose de una especie de recapitulación o de apéndice, pues es importante para tener el contexto o tener claro la lectura de estos versículos, recordar algunas cosas de lo que hemos meditado durante todo este semestre. Y si usted ha estado aquí juicioso o si ha estado llevando este estudio o esta lectura a través de nuestro canal de YouTube, pues seguramente recordará algunas cositas, y al leer ya uno como que empieza a relacionar con esas cosas que ya hemos leído. Entonces, como vamos a entrar en ese contexto, yo quisiéramos algún recuento, algún recuerdo de cosas que ya vimos. Vamos a ver algunas diapositivas hoy que usted dice, eso ya lo vimos. Sí, es precisamente para recordar lo que vimos, ¿no? Por allá comenzando veíamos el mapa de la tierra prometida en sus diferentes etapas, cómo iba cambiando, digamos, la distribución de esa tierra prometida, de la forma como se ubicaron las tribus de Israel allí en ese sector. Pero entre esos mapas veíamos que nos recuerda cuando el reino se dividió en dos, que lo encontramos aquí en el color azul y un color allí amarillito. El azul representa el reino del norte, las tribus que quedaron, la mayoría de las tribus allá en la parte norte, y que se empezaron a llamar desde ahí Israel, el reino de Israel. Y la tribu de Judá, que quedó en el sur, y por lo tanto se le empezó a llamar allí el reino de Judá, la parte del sur o el reino del sur. ¿Recuerdan la capital del reino del norte? ¿Cuál es la capital del reino del norte? Samaria, muy bien, Samaria. ¿Y la capital del reino del sur? Jerusalén. Pues quedaron allí divididos, y aunque todos eran pueblo de Dios, eventualmente se llamaba, digamos, habían mensajes para el reino del sur, y habían mensajes, como hemos venido encontrando aquí en Isaías, algunos mensajes que iban dirigidos al reino del norte. Y aquí podemos ver y recordar algunos países o naciones que estaban alrededor de este pueblo de Dios. Y esta división se sucedió alrededor del año 931 antes de Cristo. Por ese tiempo entonces teníamos algunas acechanzas contra el norte o contra el sur eventualmente, pero también enemistades entre norte y sur, como lo veíamos en los primeros capítulos. Por allá en el capítulo 7 veíamos que el reino del norte, por ejemplo, en un momento se alió con Siria para atacar al reino del sur, ¿no? Y que había enemistad entre ellos. Entonces todo esto lo vamos a estar recordando, porque el texto de hoy nos implica, digamos, contextualizarnos con estas cosas. Y vamos a estar hablando, por ejemplo, de el rey Ezequías. El rey Ezequías
es el rey en la parte sur, es decir, en el reino de Judá, y es hijo de Acaz. Ustedes se acordarán de Acaz. Acaz, por allá en el capítulo 7 veíamos que estaba reinando precisamente cuando el reino del norte quiso atacar al reino del sur, aliados con Siria. Entonces, después de Acaz vino su hijo Ezequías, que gobernó o reinó entre el 715 aproximadamente y el 691 antes de Cristo. Ese fue su tiempo de reinado. Y él se encarga, y lo que vamos a leer hoy es precisamente durante su reinado, aproximadamente en medio precisamente de su reinado. Y vamos a estar hablando precisamente del imperio asirio, porque el imperio asirio o el rey de Asiria está, digamos que invadiendo todas esta región, digamos, dominando esta región, el famoso imperio que, como vemos en esta imagen, podemos encontrar algunas señales arqueológicas de lo que fue ese gran imperio antiguo, y hay muchas, digamos, tablillas y escrituras y piedras que han sido, digamos, recuperadas y que cuentan parte de la historia que podemos no solamente a la luz de la palabra de Dios ver, sino que podemos encontrar también referencias históricas sobre este imperio y ubicarlo geográfica y temporalmente, digamos, en la historia. Entonces, este imperio es el que se menciona aquí y que ya lo veníamos mencionando. Así que, pensando en esto, recordemos también digamos que el proceso o el recorrido que fue haciendo este imperio para irse posesionando, digamos, de todas estas tierras. Aquí podemos ver en este mapa el recorrido partiendo por allá desde Nínive, pasa por Harán, espero que alcancen a leer allí los nombres, yo difícilmente, Gozán, Arfad, Resef, Hamad, Serfabaim, Damasco, noten, y va viniendo del norte a sur, invadiendo, y ahí aparece un lugar muy cerca de Jerusalén que se llama Laquis, un nombre, e incluso los de arriba, Hamad, Arfad, Serfabaim, también van a aparecer en el texto que vamos a leer hoy, esas ciudades que fueron dominadas por el imperio asirio, y Laquis, allá muy cerca a Jerusalén, van a ser también mencionadas en el texto de hoy. Entonces podemos ver cómo se extendió este imperio por todo ese sector. Y vamos a mencionar a un rey asirio que es Sennacherib. Sennacherib es hijo de Sargón II y es el que precisamente está en este proceso de invasión y aparece como rey entre el 705 y el 681 antes de Cristo. Así que estos son los, digamos, los nombres, tanto lugares como personas que van a aparecer en el texto. Vale la pena también entonces colocarle a nuestro texto de antemano este título que quiero que nos enfoquemos desde esta perspectiva: la arrogancia del hombre. El imperio asirio es un ejemplo de, bueno, realmente la mayoría de los imperios son ejemplos de arrogancia, ¿no? Y de imposición, y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Pero antes de leer esta porción, vamos a recordar algún texto también de los que mencionamos en los capítulos anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 7, recuerden ustedes lo que le había dicho el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, al rey Acaz, o sea, al papá de Ezequías, cuando estaba gobernando. Dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es decir, desde la división de los dos reinos.
Esto es al rey de Asiria, es decir, se había anunciado la invasión del rey o del imperio asirio como una forma de castigo, es decir, Dios le anunció a Judá, al reino del sur, lo que iba a pasar con ellos y cómo iba a utilizar a los asirios para castigar a Judá. Recuerdan que eso lo vimos en los capítulos anteriores, particularmente en ese capítulo 7. Pues bien, en el capítulo de hoy nos encontramos ya con un relato histórico. Hemos venido leyendo bastante profecías, pero lo que tenemos hoy es más de carácter narrativo de lo que sucede, es decir, de cómo esto que se había anunciado se empieza, digamos, a ejecutar. Eso es lo que nos aparece en estos versículos. Así que teniendo eso como trasfondo y como recorderis, vamos a adentrarnos en el capítulo 36, entonces, versículos 1 y 2. Tal vez usted tenga allí su versión Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, una cantidad de traducciones. Permítanme leerlo, digamos, en un vocabulario más acomodado a nuestra forma de hablar, pero traído, digamos, de esos textos antiguos y para que nos quede un poquito más claro. El texto dice en los versículos 1 y 2, esto sucedió en Judá, ya sabemos, reino del sur, en el año 14 del reinado de Ezequías. Ahora, año 14, gracias, del reinado de Ezequías, es decir, que él llevaba 14 años ya reinando. Y dice que el rey de Asiria, Sennacherib, subió contra todas las ciudades fortificadas y las invadió. Entonces el rey de Asiria envió al comandante de sus tropas, aparece como el Rabsaces, con un gran ejército contra el rey Ezequías. Estos vinieron desde Laquis, acuérdense, allí cerquita de Jerusalén, a Jerusalén, y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ahora, para que tengamos el contexto de quién era Ezequías, les voy a invitar para que leamos, o voy a leer para ustedes, en Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, nos habla algo acerca de Ezequías, para que lo tengamos también como trasfondo de quién estamos hablando aquí. Noten esto que dice capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, noten bien, es decir que mientras Oseas estaba reinando arriba en el norte, la parte azul, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces Oseas estaba en el norte y Ezequías estaba reemplazando a Acaz en el sur. Dice el versículo 2, cuando comenzó a reinar tenía 25 años Ezequías y reinó en Jerusalén 29 años. Es decir que el contexto que estamos leyendo aquí es más o menos en la mitad de su reinado. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y miren el dato que nos da en el versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Es decir, cuando Ezequías asumió el reinado, una de sus primeras digamos reformas fue derribar altares, estatuas, todo lo que encontró que generaba adoración a diferentes ídolos o religiones. Pero lo interesante es que dentro de las cosas que derribó, también derribó una imagen o una estatua que era propia de ellos, es decir, no era de esas
adoraciones que habían en el contexto a ídolos, sino la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Recuerden ustedes la historia de la serpiente de bronce que frente a una pandemia que hubo, una plaga, cuando ellos tocaban la serpiente pues se sanaban, ¿no? Y ellos, dice aquí el versículo 4, en la segunda parte, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Es decir, que esa imagen de la serpiente de bronce se convirtió también en un acto de adoración. Le quemaban incienso. Entonces, dentro de todo lo que derribó Ezequías, también derribó esa serpiente y le puso un nombre, dice al terminar el versículo 4, y la llamó Nehustán. ¿Qué significa Nehustán? Significa cosa de bronce. Una cosa de bronce. Así que Ezequías derribó todos esos altares, y dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ese Ezequías, al derribar todo eso, estaba mostrando que el único en el que podían confiar era en Dios. Y dice después, ni antes de él, es decir, de Ezequías, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló, noten bien este último dato que vamos a leer. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Ese era Ezequías. Buscaba a Dios, había derribado todos los altares y no estuvo dispuesto a servirle al rey de Asiria, aunque estaba dominando todo a su alrededor. Ese es este Ezequías que nos aparece aquí en el capítulo 36, cuando Sennacherib dice que subió contra todas las ciudades fortificadas, es decir, todas las ciudades fortificadas de Judá. Judá, capital, ¿qué? Jerusalén, tenía muchas ciudades alrededor, y en la invasión que venía del norte hacia el sur de Sennacherib, iba tomándose todas estas ciudades, y ya muchas ciudades de Judá habían caído bajo el poder de Sennacherib, pero les faltaba la capital. Ustedes se podrán imaginar algunas guerras de la actualidad, inclusive por allá por esos lados, donde vemos ese tira y afloje entre tomarte una ciudad, volver a caer y estar peleándose una capital, como pasa en este caso. Y viene este Rabsaces, o el comandante de las tropas. Podrán imaginarse su imposición, su apariencia, porque era el comandante general de las tropas, ¿cierto? Decía ahorita Juan Carlos aquí que le ha tocado manejar muchas tropas, entonces se podían imaginar a alguien así imponente como él, ¿cierto? Manejando tropas. Y aparte de eso venía con un gran ejército y rodeó y llegó cerca allí a Jerusalén con un gran ejército. Y el último dato que dice aquí en esta introducción es que acamparon junto al acueducto del estanque de arriba. ¿Se acuerdan? ¿Lo han escuchado mencionar? Bueno, por allá también en el capítulo 7, cuando leíamos la amenaza del reino del norte al reino del sur, fue en el mismo lugar donde vinieron y que el profeta Isaías dijo que le salieran al encuentro a estos invasores, digamos. Fue en ese mismo lugar. Yo no sé qué tenía ese lugar para que fuera como, no sé si era un lugar vulnerable para entrar a Jerusalén, o si era una ciudad de pronto importante o un lugar importante para encuentros internacionales, como tenemos por ejemplo nosotros a Cartagena, ¿cierto? Que siempre que viene alguien internacional, pues que llegue hasta allá, hasta Cartagena, y allí se hace el encuentro y ahí vuelve y se va, ¿cierto? No sé, el caso fue que es el mismo lugar que le tocó al papá de Ezequías
también enfrentar, digamos, esta amenaza. Entonces acamparon allí. El dato también tiene que ver con el acueducto, y recordemos que Ezequías había inventado, había construido una serie de túneles para traer agua desde el estanque, para traer agua desde afuera de la ciudad a Jerusalén, donde construyó una piscina y ellos podían tener agua sin tener que salir de Jerusalén, precisamente por las acechanzas y los peligros que habían en la época de esta amenaza asiria. Así que allí fue donde llegó este gran ejército. Así que el ambiente es absolutamente militar, poderoso, muchos soldados, un gran comandante al frente y rodeando a Jerusalén. Dice versículo 3 y 4: y salieron al encuentro de Jerusalén, salieron al encuentro. ¿Quién? Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real. Acuérdense los que están afuera, ¿no? ¿Quiénes son? Un gran ejército con armas, y sale al encuentro el mayordomo de la casa real. ¿Notan ese contraste? ¿Y con quién va acompañado? Con el escriba Sebna, es decir, con un escriba, y el registrador Joá, hijo de Asaf. 3 hombres que no tienen una representación militar, sino más bien una representación administrativa, de pronto religiosa, de pronto de leyes, ¿cierto? El registrador, el escriba y el mayordomo de la casa. Esos 3 hombres salen al encuentro de semejante ejército a ver qué quieren, por qué nos están rodeando. O sea, salen al encuentro, y a ellos 3 el Rabsaces se dirige a ellos. Escuchemos entonces qué es lo que este Rabsaces les dice a esta delegación o a esta embajada. Escuchen bien lo que el gran Senaquerib, rey de Asiria, le mandó a decir a Ezequías para que se lo hagan saber. ¿Qué clase de confianza es esa en la que estás apoyado? Ese consejo y ese poderío para la guerra del que tú tanto hablas, yo digo que no son más que palabras vacías. ¿En quién estás confiando para que te atrevas a rebelarte contra mí? Tal vez confías en Egipto para apoyarte, pero Egipto no es más que un bastón de caña frágil, en el que cualquiera que se apoye se le clavará en la mano y lo atravesará. Eso le sucederá a todos los que confíen en Faraón, rey de Egipto. Pero si dices, confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿cuál Dios? ¿No es ese del que Ezequías hizo quitar los altares y los lugares altos, diciendo a Judá y a Jerusalén, delante de cuál altar adorar? Así que ahora yo te sugiero que entregues rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes colocar jinetes para cabalgarlos. Te aseguro que no podrás combatir ni contra un capitán, así sea el más pequeño de los siervos de mi señor, el rey de Asiria. Aunque cuentes con Egipto, con sus carros, con sus jinetes. ¿Acaso crees que yo vine aquí sin Jehová para destruir esta tierra? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. De esta forma, Senaquerib amenaza a Judá, amenaza directamente al rey Ezequías, quien había enviado esta delegación. Pero en esta amenaza, en estas palabras, podemos encontrar algunos detalles interesantes que evidencian que ellos no venían desinformados. Ellos sabían a lo que venían, sabían con quién se estaban enfrentando, y por eso empieza a tratar de generar desánimo con respecto
a la aparente confianza que tenía Judá, que tenía Ezequías. Seguramente entonces él sabía que Ezequías tenía ciertos contactos con Egipto y ciertos encuentros. Habían venido delegaciones de Egipto para encontrarse con Ezequías en algunas relaciones que podríamos llamar relaciones internacionales, de esas que estamos acostumbrados a ver en todos los tiempos, ¿no? De un presidente visitando cierta nación, y esas visitas generan, uno ya puede ver cuando cierto líder mundial o de alguna potencia visita a otro líder y uno sabe que son como amigos. Por eso es más trascendental cuando se anuncia una cumbre entre dos que supuestamente son más bien enemigos, ¿no? Es diferente el ambiente. Pues parece ser que habían algunas visitas de Egipto a Judá que generaba cierta amistad entre Ezequías y Egipto, y esto lo sabía Sennacherib, de tal forma que en la amenaza empieza a decir: se ponen a confiar en Egipto. Le da risa de que se apoyen en Egipto, lo compara con un bastón que es de caña frágil, y que si alguien se apoya ahí, lo que pasa es que le va a atravesar la mano, o sea, le va a hacer daño. Si ustedes se apoyan en Egipto, ustedes no van a salir perjudicados. Y los empieza a desanimar con respecto a Egipto, el que los estaba visitando. Pero otra información que tenía Sennacherib era que ellos proclamaban a un Dios llamado Jehová o Yahvé. Y entonces también lo menciona diciendo: ¿se van a apoyar en Jehová? Tengo entendido que Ezequías mandó tumbar los lugares altos, y entonces menciona otra información que también conocía Sennacherib acerca de Ezequías, y era que él había mandado quitar todos esos lugares. Aquí hay un detalle que uno no sabe si es que Ezequías pensaba o no tenía la información completa con respecto a lo que había derribado y pensaba que todos eran altares de Jehová, o sencillamente por el hecho de que también habían derribado la serpiente de Moisés. Entonces para él eso le sonaba absurdo, porque el pueblo de Judá estaba quemándole incienso a esa serpiente, es decir, ellos se reunían alrededor de la serpiente para adorar, pero al derribarla estableció Ezequías lugares apropiados para buscar a Dios. Entonces él como que está aprovechando esto para sembrar duda. Al fin, ¿qué? ¿Ustedes buscan a Dios o no lo buscan? ¿Ese es el Dios en el que se están apoyando? Estaba ridiculizando el culto y la adoración, ridiculizando la religión de Judá. Pero lo más interesante es que cuando termina este relato, este anuncio de parte de Sennacherib, termina diciendo: además, yo también vengo de parte de Jehová, ¿cierto? Yo vengo de parte de Jehová. ¿Ustedes creen que es que yo no vengo con el apoyo de Jehová? Dice el versículo 10: ¿acaso crees que yo vine aquí sin Jehová para destruir esta tierra? Y termina diciendo: Jehová me dijo: sube a esa tierra y destrúyela. En otras palabras, termina diciendo: vengo en nombre de Jehová. Pero eso era cierto. Si en los versículos anteriores había dicho: ustedes que hacen confiando en Jehová. Para eso yo creo que vale la pena recordar algo que leíamos por allá cuando estuvimos en el capítulo 10. Vamos a mirar aquí algunas diapositivas que les trae recuerdos. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo esto? Asiria no sabe que su poder viene de él. ¿Recuerdan quién es él? ¿Por qué lo tenemos entre comillas? Los que estuvieron. ¿Qué es él? No, Dios. Acuérdense, él, la palabra hebrea que se traduce como Dios, de donde viene Miguel, Daniel, Ezequiel, todos esos terminados en él es porque tiene algo que ver con Dios. Y entonces decíamos en aquella ocasión que Asiria, capítulo 10, no sabe que su poder con el que está dominando el mundo viene de Dios. Vienen estos versículos 5 al 7. Oh Asiria, dice: vara y báculo de mi furor, dice Dios.
En su mano he puesto mi ira, dice Dios. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Es decir, Dios dice, voy a usar a Siria para castigar a Judá. Pero el versículo 7 dice, aunque él no lo pensará así. Es decir, Asiria va a imponer su ley apoyándose en su propio poderío y confiando en cualquier cosa menos en Dios y menos en el Dios de los judíos, que no era su religión, digámoslo así. Así que ya sabemos que no era en nombre de Dios que fuera Sennacherib a dominar, sino que estaba utilizando estas palabras como una forma de amedrentar o de burlarse en nombre de Dios. ¿Y qué pasó con respecto a los delegados de Ezequías cuando escucharon todo esto? Dice, entonces Eliaquim, versículos 11 al 13, Sebna y Joab le dijeron al Rabsaces, noten la respuesta, tus siervos te rogamos que nos hables en arameo, que nosotros lo podemos entender, pero no nos hables en la lengua de Judá para que el pueblo que está sobre el muro no lo entiendan. Esta es la petición que hace esta delegación. ¿Cómo les parece esa petición? ¿Qué ven detrás de la petición de estos hombres? Temor. ¿Qué más? ¿Por qué no querrían que los que estaban en el muro, que salieron a mirar el encuentro, no escucharan o no entendieran lo que el Rabsaces estaba diciendo? ¿Por qué? Exactamente, para que no se asustaran y se desanimaran. Aquí había un encuentro entre un poder militar impresionante, un despliegue de fuerza militar contra 3 hombres enviados por Ezequías de carácter más administrativo o religioso. Pueden ver la diferencia, y estos con la cabeza agachada y se presentan como siervos del Rabsaces, ¿no? Tus siervos te rogamos que nos hables en arameo, que nosotros lo podemos entender, pero no nos hables en la lengua de Judá. La lengua de Judá era el hebreo y era el idioma que se hablaba allí en Jerusalén. Y entonces ellos piden para que la gente que está en el muro no escuche los insultos y los desagravios y todo agravios más bien, y todas estas herejías y ofensas que estaban lanzando contra Ezequías, contra el pueblo, contra Dios, y no se fueron a desanimar. Así que pide que hablen en arameo, que es una lengua emparentada con el hebreo, pero es una especie de dialecto, digamos, diferente, de todas formas, una lengua diferente. De alguna forma, como que háblenos por señales para que esta gente no se asuste. Esta fue la petición. ¿Y qué contestó el Rabsaces? Escuchemos qué fue lo que él le respondió. ¿Acaso creen que mi señor me envió a decir estas palabras a su rey y a ustedes solamente? ¿Y no a todos estos hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber con ustedes su orina? ¿Les concedió la petición? Al contrario, la respuesta evidencia que precisamente eso era lo que quería el Rabsaces. Eso era lo que quería Sennacherib, desanimar al pueblo. Si el pueblo está desanimado, más fácil va a caer en manos de Sennacherib. Así que la respuesta evidencia que él no está dispuesto a bajarle el tono, ni a bajarle el volumen, ni mucho menos a cambiar el idioma. No, al contrario, la idea es que ellos puedan entenderlo. Eso es lo que precisamente
él está buscando. Y poniéndose en pie, gritó fuertemente en lengua judaica, es decir, en hebreo. Es decir, cuando él ve que el miedo que tienen estos hombres, no sé cómo estaba sentado, seguramente en su carruaje, porque dice que se puso en pie o seguramente se acercó al muro y se dirige a todos estos hombres que están en el muro y continúa su discurso, su amenaza. Escuchemos cómo lo hace. Oigan bien lo que el gran rey, el rey de Asiria, les manda a decir. No se dejen engañar de Ezequías, porque él no podrá librarlos. Tampoco acepten que Ezequías les haga confiar en Jehová, diciéndoles que los va a salvar y que esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, escuchen esto que les ofrece el rey de Asiria. Hagan un pacto de paz conmigo y salgan hacia mí, y podrán comer tranquilamente cada uno de su viña y de su propia higuera, y cada uno podrá beber de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y me encargue de llevarlos a una tierra semejante a la que tienen ahora, una tierra donde tendrán grano y vino, como también suficiente pan y viñedos. Cuídense de ser engañados por Ezequías diciéndoles: Jehová nos protegerá. ¿Acaso los dioses de las demás naciones han podido proteger sus tierras de la mano del rey de Asiria? Pregunten: ¿dónde está el Dios de Hamad y el de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serfaim? ¿Pudieron proteger a Samaria de mi mano? ¿Cuál Dios de tantos de estas naciones ha logrado proteger su tierra de mi mano, para que puedan pensar que Jehová librará de mi mano a Jerusalén? Absolutamente confiado en su poder, confiado en los logros que ya había tenido. Y una vez más, noten que ridiculiza los dioses de las naciones. Por todas estas ciudades que ya había pasado, por todas estas naciones, en cada una encontraba que el pueblo se encomendaba a algún dios, y aún así cayeron bajo su mano. Y por eso le da la confianza: ustedes también van a caer. No se dejen engañar de Ezequías. Esto evidencia la actitud de Ezequías, que se conocía bien tanto por Sennacherib como por el pueblo, y era una actitud absolutamente dependiente de Dios, siendo el rey. No era el sacerdote, no era el profeta, era el rey. Sin embargo, buscaba tanto apoyarse en Dios, que sabía Sennacherib que él iría a correr a decir al pueblo: tranquilos, Dios está con nosotros. Dice: no le crean, no le crean. ¿Qué otro Dios ha podido proteger a sus naciones? Así que más bien propone un pacto, un acuerdo de paz. Salgan a mí, hagamos un pacto, y después dice: yo vendré y los llevaré a una tierra semejante a la que ustedes tienen ahora, donde van a haber viñedos, donde va a haber pan, donde va a haber agua, donde va a haber vino. Mejor dicho, vamos a vivir sabroso. Eso es lo que promete, vamos a vivir sabroso, ¿no? Así que entréguense, es lo que está pidiendo. ¿Cuál Dios de tantos dioses de estas naciones ha logrado proteger su tierra de mi mano, para que puedan pensar que Jehová librará de mi mano, de mi mano a Jerusalén? Noten que sí se está burlando de Jehová. Noten que sí está blasfemando contra Dios. Esto es una evidencia más que no, cuando dijo que venía en nombre de Jehová, no lo hacía en forma sino irónica. Versículos 21 y 22 termina el capítulo diciendo: pero ellos se quedaron callados, sin responder nada, porque el rey les había mandado que no le respondieran. Entonces el mayordomo de la casa real, Eliakim, el escriba Semna, el registrador Joa, volvieron donde Ezequías con sus vestidos rasgados y le contaron lo que había dicho el Rabsaces. Se quedaron en silencio, pero ustedes podrán imaginar por dentro el deseo que podrían tener de responder.
Pero el rey Ezequiel les había dicho, no respondan nada, simplemente los mandó a recoger la razón, lo que iban a decir ellos. Y se quedaron callados, pero hacen un acto que evidencia el luto, el dolor, la angustia que podrían sentir. El acto de romper la ropa, de rasgarse las vestiduras, es una forma de evidenciar luto, miedo, angustia. Y así es como van con la ropa rota donde Ezequías para contarle todo lo que el Rabsaces había mandado decir. Recordemos otra diapositiva antigua del capítulo 10, donde decíamos, Dios castigará la soberbia de Asiria. Dice versículo 12, capítulo 10, versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. Noten y recuerden que Asiria nunca pensó ni creyó que fuera un instrumento de Dios, sino que todo lo que hizo lo hizo con altivez, con soberbia, con arrogancia, confiando en su poderío, y Dios le anuncia que también ellos serán castigados. Y bueno, en el capítulo 37, vemos a Ezequías recibiendo la delegación, y nos dice el versículo 1 y 2, cuando el rey Ezequías lo oyó todo, también rasgó sus vestidos y se fue a la casa de Jehová, vestido con ropa áspera de duelo. Es decir, completó esa imagen, esa actitud de dolor, de duelo. En algunas versiones aparece como cilicio, la ropa, el saco, es como un saco que se ponían de piel de cabra, que era muy áspero, muy incómodo, generaba una especie de sacrificio colocárselo. Eso es lo que se conoce como cilicio o ropa áspera. Esto se lo pone Ezequías, mostrando también su dolor por la noticia que está recibiendo. Pero miren lo que dice luego: envió al mayordomo Eliaquim, al escriba Sebna y a los ancianos de los sacerdotes. Falta alguien ahí de los que había salido, ¿no? Ahora está el mayordomo de la casa real, y está el escriba, pero ya no está el registrador. Parece que él tenía un papel prácticamente político, administrativo, pero ahora la delegación o la encomienda es más de carácter religioso. Y entonces en vez de enviar al registrador, envía a los sacerdotes, a los encargados de la vida espiritual del pueblo, y les dice: vayan, pero vestidos también con ropa de duelo, vestidos también con ropa de duelo, para que fueran al profeta Isaías, hijo de Amós, a decirle. Los manda donde Isaías, con la actitud de buscar a Dios, como siempre era la costumbre de Ezequías. ¿Cuál es la razón que envía? Versículos 3 y 4. ¿Cuál es la razón que envía a Isaías Ezequías? Miren lo que dice. Ezequías dice así: hoy es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, pues hijos están para nacer, pero la que da a luz no tiene fuerzas. ¿Qué significa esa frase? No sé si se trata de un refrán de la época, pero era una forma de representar la falta de ánimo, la pérdida del espíritu, ¿no? Estaban hijos por nacer, pero la que da luz no tiene fuerzas, como que no hay ambiente para nacer. Hoy es día de angustia, hoy es día de reprensión, hoy es día de blasfemia. Y le dice Ezequías a Isaías: tal vez Jehová tu Dios oiga las palabras del Rabsaces, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para blasfemar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que oyó Jehová tu Dios.
Tal vez Jehová, tu Dios, escuche lo que está diciendo el Rabsaces y lo reprenda. Y aquí viene la petición. Entonces eleva oración por el remanente que aún ha quedado. Lo que está haciendo Ezequías es ¿qué? Pedir intercesión del profeta. Pedir oración por los pocos, por el resto, por el remanente, por los que quedan todavía fieles a Dios, sabiendo Ezequías que muchos habían sido precisamente castigados y muertos por su infidelidad a Dios. ¿Y qué está haciendo? Pidiendo oración por esos que quedan. Si usted quiere saber cómo termina esta historia, no se pierda el próximo capítulo, próximo domingo. Pero permítanme terminar diciendo lo siguiente. Recordando que los planes de Dios son irrefutables, algo que podemos concluir de este capítulo es que la arrogancia y la autosuficiencia deshonran la soberanía de Dios. Dios es soberano, sus planes son irrefutables. El ser humano depende de Dios, créanlo o no lo crean. Los asirios no creían en Dios, pero se convirtieron en un instrumento de Dios porque Dios es soberano y sus planes son irrefutables. Pero cuando el ser humano no cree en Dios, se siente autosuficiente, es su propio Dios. Y entonces viene la arrogancia, el orgullo, la altivez. Y cuando escuchamos esas palabras, seguramente vienen a nuestra mente emperadores, hombres poderosos que han dominado el mundo. Pero no, déjeme decirle algo, y es que la arrogancia y la autosuficiencia no la encontramos exclusivamente en los grandes y poderosos. Todo aquel que dice yo hago con mi vida lo que yo quiera, está mostrando el mismo espíritu de Sennacherib y del Rabsaces. Aquel que se apoya en Dios y que pone su vida y sus planes en las manos de Dios, no confía en sí mismo. Este mundo nos invita constantemente a que confiemos en nosotros. Con base en la palabra de Dios, permítanme decirles y aconsejarles, no confíen en ustedes mismos, no confiemos en nosotros mismos. La autoconfianza es arrogancia y la arrogancia deshonra a Dios. Decir yo hago lo que quiera con mi vida es una forma de deshonrar a Dios. Hacer planes sin contar con la bendición de Dios es arrogancia. Por eso diría Santiago, ay de los que dicen hoy, mañana iremos, compraremos, venderemos, haremos, viajaremos, cuando ni siquiera sabemos si vamos a amanecer. Y él lo llama también arrogancia. Hacer planes sin pensar en Dios. Claro está que algunos podrían hacer planes arrogantes, pero como buenos cristianos hay que meter la frase de cajón y decir, si Dios quiere. Y seguramente eso es una frase como la de Rabsaces, cuando dijo, Dios me envió a esto. ¿Cuántos creyentes le atribuyen a Dios al gracias a Dios, o a Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me permitió, con la bendición de Dios, y usamos el término Dios, digámoslo así, en vano? Pero los actos no evidencian que estemos apoyados en Dios. Y cuando nos apoyamos en nosotros mismos, deshonramos la soberanía de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos y te preguntes, e incluso podría invitar aquí al Rabsaces para que te pregunte, ¿en quién
tienes tu confianza? Él desafió al pueblo de Judá porque confiaba en Egipto o porque confiaban en Dios. Y decía, no confíen en Dios. Pero lo que no sabía es que él estaba confiando en algo peor, en sí mismo. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Con quién te identificas más? ¿Con Ezequías, que siempre buscaba a Dios para tomar decisiones? ¿O en el Rabsaces, que aunque nombra a Dios, simplemente muestra la arrogancia de su propio poderío? Señor, te agradecemos porque tú eres el único en quien podemos confiar. Y tú conoces a cada persona que está aquí, Señor, o a cada persona que escucha este mensaje. Tú conoces lo que hay en su corazón. Tal vez hayan decisiones por tomar, tal vez hayan planes hacia el futuro, tal vez hayan sueños y deseos, tal vez hayan también recursos propios, estudios, dinero, profesión, capacidad. Si hay, Señor, alguien que tiene su confianza en sí mismo, te ruego, Señor, que tú toques su corazón y que esta palabra sirva para reflexionar y pedirte perdón. Toma, Señor, el control de nuestras vidas y enseñoréate, Señor, de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y confiando en tu soberanía. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Si alguien desea